Ajá, mira, ve, ahorita sí empezó a grabar. De una. Ok, bueno, entonces para la prepa de hoy tenemos los fundamentos de backend con Nest.js. Pero entonces, antes de meternos directamente con el framework, bueno, primero lo que les voy a decir es qué puntos vamos a tratar y les voy a dar una pequeñita introducción. Entonces, ajá, ¿qué puntos vamos a tratar? Bueno, primero, ¿qué es Nest.js? O sea, ¿por qué utilizar Nest.js? Lo podemos comparar con otros frameworks. Luego, ¿cuál es la configuración inicial? ¿Cómo nosotros tendremos que hacer para poderlo instalar, para poder empezar a hacer el código? Luego ver cuáles son los componentes principales, porque eso no es abrir la carpeta y ya está y ver a la buena de Dios qué es lo que hay que empezar a lanzar código allí, sino que hay que ver cuáles son los componentes porque es muy, muy importante todo, cada una de las estructuras y la manera en cómo se hacen los archivos y cómo se estructura todo. Entonces hay que ver esa parte teórica, lastimosamente, quizás la prepa de hoy sea bastante teórica, pero ya para la próxima sí vamos a, o sea, ojo, no es que no vamos a abrir código, sí vamos a abrir código, pero escribir tanto no vamos a escribir porque primero hay que ver cómo está organizado todo. Después, bueno, nos vamos a centrar en Mongoose y MongoDB para que ustedes vean eso que yo les estuve mencionando como 7000 veces, como un ODM, como es esto, es Mongoose. Entonces, bueno, ¿cómo nos vamos a conectar en MongoDB? Entonces, para que no solamente ustedes se lleven la idea de cómo conectar Firebase y después conectarse al front y todo eso, sino que también se lleven otra base de datos, les sea útil y, y si da chance, y ojalá dé chance, puede ser que en la última también veamos cómo conectarnos con Neo4j. Y luego, cómo sacar documentación. Bueno, porque acá nuestro propósito es que nosotros dejemos todo bien documentado, no así a lo endógeno, teniendo un Google Docs y en el Google Docs diciendo, mira, con esta ruta tú vas a poder acceder a esto y esto, sino que sea una documentación formal porque es lo que nosotros le queremos dar, por ejemplo, a la gente del front o a otras personas para que sepan cómo se va a utilizar nuestra aplicación. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son las láminas de introducción que les estaba diciendo que había colocado ahorita nuevas. Y es bueno, básicamente que nos preguntemos nosotros acá qué tipos de aplicaciones backend existen. O sea, hay más, pero estas son como que las que yo puedo englobar de manera más general. ¿Ustedes conocen algún tipo de aplicación backend? Firebase, ¿no? O esa no contaría. Ok, esa es la base de datos, cómo te estarías conectando a Firestone y está bien, pero no es una, o sea, de manera base no es una tipo de aplicación backend. Ok, o sea, Firebase te da tu backend as service, todo bien, pero no es un tipo de aplicación. Entonces, bueno, van a ver, yo acá las puse como 5 tipos principales. La primerita de todas es la que les voy a colocar acá, que es el REST API. Y ustedes han escuchado muchísimas veces, que si la API. No sé si en algoritmos y en algoritmos ustedes en el proyecto final les dieron una API. En mi caso, sí. Entonces, bueno, esa fue mi primera aproximación a aquel momento, ya hace bastante tiempo, cuando dijeron, mira, les vamos a pasar una API y ustedes tienen que ver cómo sacar las cosas de allí. Entonces tú dices, bueno, entonces acá en este caso, un REST API es un tipo de aplicación backend. ¿Backend? ¿Para qué? Bueno, y la próxima lámina se los voy a explicar un poquito más a detalle. ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a hacer ahorita. O sea, esto es lo que vamos a construir y lo que vamos a hacer con esto. ¿Se pudieron hacer muchas más cosas? Sí, pero esta es como que la base, lo más sencillo para que nosotros que estamos comenzando podamos empezar de una manera fácil y entendible y de hecho es como que lo que más se utiliza también. Entonces nosotros vamos a exponer datos mediante peticiones HTTP. ¿Y por qué es HTTP? Bueno, HTTP es un protocolo de aplicación. O sea, es la manera que nosotros a través del navegador vamos a interactuar y vamos a hacer solicitudes. Y esas solicitudes son HTTP. Entonces acá yo les pongo mediante qué? Mediante endpoints estructurados, mediante URLs, los cuales esas URLs van a tener ciertos métodos que van a ser un get, un post, put y delete. Ya en la próxima lámina nos metemos un poquito más. De hecho, hasta acá dejé una página para que ustedes vieran cuáles son todos los métodos HTTP y nada. Eso va a ser nuestra base. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante que vamos a tener un archivito que se va a llamar controlador. Ese controlador
es el que va a establecer estas rutas HTTP, o sea, todos estos endpoints, para que nosotros podamos tener todos estos métodos para hacer un get, para hacer un post. En la próxima lámina se los explico. Entonces, es la más ampliamente utilizada tanto a nivel de web y móviles, pero el REST API no es la única tipo de aplicación backend que existe, sino que existen otros más. Por ejemplo, acá tenemos otra que se llama GraphQL. Entonces, bueno, ¿qué es GraphQL? También es una API, pero ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, ella, digamos, es un poquito más flexible. ¿En qué sentido? Porque acá tú definías tus endpoints, tus rutas, esos URLs que yo les estoy diciendo, pero son para buscar específicamente una cosa. Por ejemplo, imagínense que ustedes en Mongo tuvieran usuarios, tuvieran productos, tuvieran categorías, ¿verdad? Tú vas a definir URLs para buscar literalmente esa colección. Tú no puedes como que decirle, mira, me vas a buscar acá en usuarios y también al mismo tiempo búscame en productos. O sea, tienes un endpoint establecido para cada una de las cosas y están separaditas. Acá en GraphQL es una consulta más flexible. ¿Por qué? Porque acá solamente utilizas un solo endpoint. O sea, endpoint entendiéndose como ese URL o esa ruta. Esa ruta sería /GraphQL y tú ahí vas a hacer tu solicitud en base a un lenguaje de consulta que existe en GraphQL. Entonces, entre una petición, tú vas a pedir todo exactamente lo que tú quieres y solamente lo que tú necesitas sin traerte nada adicional. ¿Ok? Entonces, esta es una manera también como de crear esa API, pero es más flexible. Esta es acá definiendo siempre esas rutas y siempre te va a traer lo mismo y si hay algo que tú no quieres, bueno, ya después tú lo descartarás, pero siempre tiene una manera estructurada de cómo te van a traer las cosas. Entonces, ok, ya hablamos de tipos de aplicaciones backend como el REST API, GraphQL. Después que tenemos el WebSocket. Entonces, esto quizás aquí a algunos sí les suena el WebSocket. ¿Por qué? Bueno, porque sé que mucha gente en ingeniería de software a veces dice, mira, vamos a hacer un chat. Entonces, no sé, una aplicación tipo Mercado Libre y tú necesitas tener un chat en tiempo real. La palabra acá es un tiempo real. Que si, por ejemplo, alguien escribe un mensaje que directamente en la pantalla de la otra persona aparezca ese mensaje. Es decir, yo no tengo que darle clic, yo no necesito tener una interacción para que esa interacción llame a algo en mi base de datos que traiga, sino que lo traiga automáticamente. Y ese automáticamente es permitir esta comunicación bidireccional entre los dos, pues entre el cliente y el servidor. ¿Para qué? Para poderte traer todo eso en tiempo real. Entonces, ¿se utiliza en qué? En los chats, notificaciones y juegos. Ya llevamos tres tipos de aplicaciones backend que podemos construir. Luego que tenemos acá los background jobs, que bueno, esto ya yo les digo que si ustedes van a aprender en general todas estas cosas, esto lo pueden dejar como un poquito más atrás porque no es, o sea, sí es común, pero no es lo que nosotros más vamos a hacer. Entonces, para procesar, bueno, tareas fuera de peticiones principales, por ejemplo, tener algo que envíe correos, un servidor de correos, generación de reportes, o sea, esto eh, ya es como apartecita, pero sepan que también pueden hacer todo esto. Y la última que les coloco, que seguramente lo habrán escuchado bastante, que son los microservicios. Entonces, bueno, los microservicios es básicamente dividir la aplicación en servicios más pequeños y escalables, ¿ok? Y cada uno puede tener y utilizar tecnologías diferentes y bases de datos diferentes. Entonces, ¿se acuerdan algo así como lo de la persistencia políglota que habíamos hablado? Y que, mira, yo voy a utilizar MongoDB para los productos, voy a utilizar Neo4j para las recomendaciones. Y entonces tú como que cada una de esa lógica quieres tenerla con tecnologías y bases de datos diferentes. Entonces, en ese caso, bueno, a ti te convendría tener una aplicación de microservicios. ¿Ok? Esto queda claro. Creo que es la base y los cimientos para que ustedes sepan por qué vamos a hacer entonces un backend. Sí, todo claro. Ok. Entonces ahora sí, nos estaríamos metiendo acá en REST API. Acá que les pongo, bueno, es una aplicación backend que actúa como intermediario entre qué, entre el cliente que viene siendo una página web, una aplicación móvil, lo que ustedes quieran, y qué cosa, los datos o servicios. Es decir, él va a ser un intermediario entre la gente del front y entre nuestra base de datos. ¿Qué es la base de datos? Bueno, viene siendo el servicio, ¿ok?
Entonces, no es que nosotros nos vamos a conectar ya directamente del front a la base de datos, sino que él va a ser este intermediario. ¿Para qué? Para poder definir todas aquellas rutas y definir todas aquellas estructuras de todas las peticiones que nosotros podemos hacer. ¿Qué es lo que les pongo acá? Nosotros vamos a definir endpoints. Entonces, les he repetido bastante esa palabra, pero téngalo claro que a partir de ahora lo vamos a repetir muchísimo. Entonces, son esas URLs específicas. ¿Para qué? Para aceptar solicitudes HTTP. O sea, nosotros, por ejemplo, vamos a hostear nuestro backend en algo que pueda hostear, por ejemplo, Railway. Railway es la que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué va a hacer Railway? A nuestra aplicación le va a dar un URL, igualito como cuando ustedes hosteaban en GitHub o en Vercel o en Firebase. Ellos para el front te daban que sí, no sé, mi aplicación .vercel.a. Ok, te da un URL. Así como en el front tú tienes ese URL, acá cuando hosteas nuestro back, también te va a dar ese URL. Ahora, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, nosotros podemos ponerle /user, /1. Y lo han visto muchísimas veces en cualquier página, que no solamente es el URL base, sino que hay al ladito unos slash. Esas vienen siendo esas rutas. En este caso son los endpoints. Y tú a esas rutas que vas a definir, por ejemplo, /user o /products o / lo que ustedes quieran, les vamos a permitir tener solicitudes HTTP. Y esas solicitudes, bueno, vamos a ver cuáles son. Vamos a irnos acá directamente, que yo los tengo aquí. Bueno, si quieren buscar más, buscan el protocolo de capa aplicación HTTP y nos permiten hacer ¿qué? Bueno, nos permiten hacer gets. ¿Qué es gets? Es decirle, mira, tráeme las cosas. Es simplemente recibir la data. Por ejemplo, yo necesito buscar cuáles son los productos porque los quiero mostrar en un catálogo. Entonces, lo lógico es que yo lo que voy a hacer de petición va a ser un get para que me traiga todos los productos de manera global, o incluso yo le puedo poner un filtro que ya después les explicaré cómo es eso lo del filtro, ¿ok? Pero simplemente para traer la data tal cual una consulta como las que hemos hecho en Mongo, etc. Después, ¿qué más tenemos común? Tenemos el post. ¿Qué es el post? Bueno, ¿se acuerdan que yo les expliqué el CRUD? El CRUD tenía el create. Entonces, en este caso, post es create. Nosotros queremos meter algo a nuestra base de datos. Entonces, ¿con qué petición le vamos a hacer? La vamos a hacer con esta que se llama post. ¿Ok? Después, ¿qué tenemos? Tenemos acá el put, que bueno, que es básicamente es como el update, ¿verdad? Pero acá hay una diferencia entre este que dice acá put y este que dice acá patch, ¿ok? Porque ambos son para modificar, ¿verdad? Pero la diferencia es que con el put yo tengo que modificarlo completamente, o sea, yo tengo que pasarle exactamente todo porque él lo que va a hacer es como un replace, él lo va a reemplazar completamente. Acá en cambio patch, yo no lo tengo que pasar completo, simplemente le paso lo que necesito modificar y eso es lo que va a cambiar. Entonces, tengan en cuenta que put y patch lo van a ver para actualizaciones y que patch es actualizar parcialmente solamente ese pedacito y el put tienen que pasarlo completo. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos delete, que bueno, allá alguien habló. Ramón, ¿puedes hablar? Que o sea, patch es como en los videojuegos que quieren como arreglar o modificar una parte del juego, pues, o sea, parcharlo, ¿no? Sí, exacto, sin tener que modificar todo lo que tenías ahí. Por ejemplo, si tú tienes usuario y usuario tiene nombre, tiene apellido y tiene cédula, y yo me equivoqué en el apellido, ¿verdad? Entonces yo puse Hernández con S en vez de con Z. Yo simplemente acá le tengo que pasar es el apellido acomodado. Ahí tú parchaste nada más el apellido, ¿verdad? En cambio, yo tendría que volver a pasarle el nombre de Erika, el apellido acomodado y volverle a pasar la cédula. Entonces, pasar de nuevo todo el contenido. Acá, en cambio, patch es solamente ese parchecito que tú estás diciendo, ¿ok? Vale, vale. Ok, entonces esos son los métodos HTTP. Y eso es lo que yo les quería acá comentar. Entonces, que ya les dije, definimos entonces nuestros endpoints y esos endpoints les vamos a asociar un método HTTP. ¿Y qué es lo que va a dar? Bueno, va a dar una respuesta y esa respuesta va a ser en formato JSON o XML. Esto era realmente como se hacía más atrás,
todavía, bueno, lo siguen utilizando, pero ahora lo más común es que sea un JSON. Entonces yo hago mi solicitud, mi GET, y ¿qué me va a devolver? Me va a devolver un JSON con lo que esté solicitando, ya sea información de la colección de usuarios, información de productos, de lo que sea. Y acá lo que les pongo es que, bueno, que sigue las reglas y los principios REST de arquitectura, como Representational State Transfer. ¿Qué significa esto? Bueno, que utiliza los métodos que ya acabamos de leer y que les acabo de explicar. Es stateless porque cada petición es independiente. El servidor no almacena información de las sesiones anteriores. Si yo ahorita te hice a ti un request que es tráeme todos los usuarios y yo después te digo, mira, el usuario que sea Erika, él no recuerda lo que yo te pedí antes. Es independiente, o sea, cada petición es independiente de la anterior. Luego, ¿qué más? Bueno, se expone mediante URLs que ya les dije. Ahorita que no va a estar hosteado en Railway ni en ninguna otra página, nosotros vamos a manejarlo como localhost y un puerto. Y ese puerto, después del puerto, nosotros le colocamos el /user, lo que sea. Pero todo se va a exponer entonces mediante URLs y esa es la manera de hacer las peticiones. Y claro, por eso ahí entra la importancia de tener una documentación, porque vamos a tener tantos /user, no sé qué tal, /tal, que la gente del front, como va a hacer las peticiones a estos URLs, ellos necesitan tener un orden y que sepan qué métodos se aceptan en ese URL. Y bueno, acá les pongo que la característica es que nos va a dar una respuesta estructurada y predecible, generalmente en formato JSON. Y ya teniendo esta introducción de cuáles son los tipos de backend y que nosotros específicamente nos vamos a centrar en esto, que es un REST API, ahora sí, bueno, nos podemos meter en las ventajas de utilizar Nest.js específicamente con el CLI, el Command Line Interface. Entonces, bueno, ¿qué es Nest? Nest es un framework progresivo construido para construir aplicaciones del lado del servidor que sean eficientes, confiables y escalables. ¿Y utiliza qué cosa? Utiliza Node.js. Fue creado por este señor que está acá y fue lanzado en 2017, o sea, es relativamente nuevo. ¿Ok? ¿Qué más les pongo? Las características. Es basado en TypeScript y alguien me escribió la semana pasada, o esta semana, no creo que fue esta semana, me dijo, ay, Erika, pero mira, yo leí que entre lo que tú habías escrito se necesita TypeScript. Va a cambiar mucho todo lo que ya sabemos de sistemas de info. Y mira, o sea, la verdad es que no te lo va a cambiar tanto, porque nosotros aquí vamos a necesitar TypeScript básicamente para tipar los datos y para poder utilizar decoradores y, bueno, también tipar las clases. Entonces, esos son como los principales usos. ¿Y qué quiere decir tipar? Quiero decir que cuando nosotros definir alguna constante o definir algún LED, nosotros digamos qué tipo de dato va a ser. Al igual que cuando hacíamos el JSON Schema, por ejemplo, decíamos, este atributo tiene que ser a juro un int. Bueno, acá nosotros tenemos que decir, mira, tiene que ser a juro un number. Si ya después tú quieres validar que ese number, porque number incluye tanto int como float, como flotante, entonces nosotros haríamos alguna validación aparte, como por ejemplo con Class Validator, que ya llegaremos allí, pero nuestro propósito acá de utilizar TypeScript es poder tipar todo eso, es decir, esto es un string, esto es un number, esto es un boolean, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque esa es la base de lo que nosotros queríamos, por eso teníamos 7000 validaciones aquel momento, cuando yo les mostraba ese dibujito que yo hice y que validaciones a nivel de la base de datos, validaciones a nivel de backend, validaciones a nivel, bueno, es para hacer todas esas validaciones de que lo que te estén pasando siga la estructura correcta. Entonces, por eso es TypeScript. Más adelante hay una laminita donde les voy a explicar qué es lo que ustedes tienen que saber de TypeScript. Luego, la arquitectura modular. Y esto me parece que es de lo mejor que tienen ¿por qué? Porque todo lo va a dividir en, bueno, dicho de manera general, en módulos. Lo que pasa es que la palabra módulos es una palabra reservada porque es un tipo de archivo que van a ver. Entonces, esto se va a ver como de manera más global, como en recursos. Nosotros lo vamos a organizar todo en base a recursos y esos recursos van a englobar cierta lógica. Entonces, esto va a quedar tan modularizado que no hay manera de que esto se convierta tan código espagueti, que tú te pierdas. O sea, que tú digas, ay, ¿dónde carrizo fue que yo metí esto? Si metí la lógica de esto y se mezcló con esta porque lo repetí en tal vista, así como a veces pasaba en React, que no tiene nada que ver con esto, pero acá recordando. Entonces acá nosotros vamos a tener, por ejemplo, un resource o un módulo que sea solamente para usuarios, un resource o un módulo que sea solamente para productos. Y tú sabes que no vas a tener mezclado los productos con usuarios porque todo va a estar separado y modularizado.
Y pues nada, esto es súper chévere y de hecho la manera de trabajar por módulos, o sea, ustedes aprenden bien NES y después se pasan a Angular. Angular sigue más o menos este mismo patrón, sobre todo antes de trabajar con los standalone components, eh, trabajaban también así con módulos. Entonces les va a servir mucho porque aprenden esto y también les sirve para más adelante. Y es lo que les pongo acá, está inspirado en Angular. ¿Por qué? Porque adopta muchos conceptos y patrones de Angular, como lo que les digo, los componentes, etc. Y si ya sabes Angular, obviamente te va a ser mucho más fácil aprender NES, pero si sabes NES, te va a ser mucho más fácil aprender Angular también. Y es robusto soporte HTTP, ¿por qué? Bueno, porque NES está construido sobre Express. Entonces, bueno, para todas estas peticiones HTTP, utiliza por defecto esa parte de Express. Y bueno, si tú lo quieres cambiar a Fastify, también puedes hacerlo, pero para que sepan que está construido sobre Express. Y bueno, nada, adopta los conceptos de Angular y juntando todo eso, eh, aparece este framework NES. ¿Dudas en esa parte? No creo que... O sea, pero tengo una pregunta. O sea, Nest.js es como donde nosotros vamos a poner el backend, ¿verdad? Ajá. O sea, nosotros podemos seleccionar cualquier tipo de backend y mediante ese framework lo vamos construyendo ahí, pues. Exacto. Es tal cual lo que acabas de decir. O sea, este es el framework donde tú vas a construir cualquiera de las aplicaciones que anteriormente habíamos dicho. Tú en NES puedes hacer GraphQL, puedes hacer un REST API, que es lo que vamos a hacer, puedes hacer un microservicio, puedes hacer un WebSocket. Ya vas a ver que cuando creemos un resource, que es esto que te estoy llamando módulo, él incluso te da la opción para elegir a nivel de la terminal, te dice, claro, porque eso ya viene en la próxima lámina. El CLI son comandos que tú puedes hacer en la terminal. Le dices, créame este resource. Y él a su vez te va a preguntar, este resource que te voy a crear, ¿es para qué? ¿Para un REST API? ¿Es para GraphQL? ¿Es para un WebSocket? ¿Es para lo que sea? Entonces tú seleccionas y él automáticamente te va a dar esa plantilla, ese formato, para que tú no lo tengas que hacer de cero. Entonces sí, Nest.js sirve para hacer cualquiera de las aplicaciones que nosotros habíamos comentado en la primera lámina, ¿ok? Y esto al igual que como hacíamos en el front, después esto lo mandábamos a una página donde lo podemos hostear, que en aquel momento se enviaba para Vercel, para GitHub, para Firebase, que también tiene para host. Acá lo vamos a enviar a Railway, que Railway es especializado para subir aplicaciones de backend, ¿ok? Nicola. Ya, perdón, o sea, no entendí, no. Me distraes un segundito. No, que, o sea, que lo que te estaba diciendo era que sí, que básicamente puedes hacer cualquiera de las aplicaciones que habíamos dicho al comienzo y para eso está este framework, o sea, para hacer cualquiera de Ok. las aplicaciones y No, luego los hosteamos no, en no, red. eso sí lo escuché, eso sí lo escuché. Ok, perfecto. Sí. Entonces, TypeScript. Esta lámina no estaba antes, la metí, fue por la persona que me preguntó. Entonces, bueno, ¿para qué? Ya les dije, tipado de datos y utilizar decoradores. Decorador es un patrón de diseño. Es lo que sale a veces como arroba. Ustedes lo veían que sí, en Java como override. Bueno, que ese es un ejemplo, pues no es que todo sea eso. Pero todo lo que diga arroba algo, bueno, eso es un decorador. Y ya les voy a explicar ahorita por qué es un decorador. Pero entonces es para utilizar decoradores y hacer tipado de datos. Entonces, fíjense, yo acá estoy definiendo una variable que se llama nombre. Si yo le pongo 2 puntos y le pongo acá string, defino que esta variable, a juro, tenga que ser tenga que ser un string, a juro. Si yo acá le paso un número, no se va a poder, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya definí que a juro la variable es de tipo string. Luego, acá también, ¿qué puedo hacer? Lo puedo hacer con los valores numéricos. Lo que pasa es que acá no puedo decir ni que int ni que float, como sí lo hacíamos en Java. Acá simplemente puedo decir que es number. Si ya después yo quiero validarlo, bueno, pues utilizaré una cosa que yo tengo que instalar que se llama class validator. Pero eso es básicamente es para cada una de estas variables es definir cuál es el tipo. Entonces tenemos tipo string, tipo number, tipo boolean, hay undefined, hay tipo null y tipo any. Any es que puede ser cualquier cosa. O sea, la verdad es desaprovechar el tipo de datos que nos brinda TypeScript porque es básicamente convertirlo tal cual como lo hacíamos en JavaScript. Entonces, no es recomendable utilizar any, sino que vamos a tratar de siempre definirlo con lo que nosotros necesitemos. Estos son los ejemplos para definir el tipo de datos
a nivel de variables. Luego también, bueno, si queremos acá en los arreglos, decir que este arreglo es de tipo number, entonces yo le pongo de tipo number. Luego, si es de tipo string, digo que es de tipo string. Otra manera de definirlo, bueno, es diciendo que voy a tener un array, le pongo acá en... Ay, ese símbolo son como... Bueno, el símbolo de mayor y menor, que no me acuerdo ahora el nombre de ese símbolo, le pongo acá que, bueno, que es de tipo boolean. Entonces, yo ya defino que mi arreglo es solamente eso. Ahora, si quiero definir tuplas, entonces en este caso, bueno, yo acá defino que esta tupla, juro, tiene que tener 2 espacios y tiene que ser, juro, un number y number. Y acá que sea un string y number, y así. Entonces para definir tuplas en este caso. Y después acá que tengo, bueno, nosotros, que era lo que más manejamos en el front, si ustedes en el front utilizan TypeScript, pues sería chévere utilizar interfaces. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos que tenemos un formulario y ese formulario va a recibir los datos de un producto, el nombre, el precio, la imagen, lo que sea que ustedes quieren ponerle a ese formulario de registrar el producto. Pero la idea es que eso siga como que una estructura y que siempre esa estructura sea igual. Entonces acá, por ejemplo, estamos metiendo museos. Yo defino una interface. Entonces, ¿qué es una interface? Es como una plantilla reutilizable para darle formato a un objeto. Entonces, nosotros recibimos ese formulario y ese formulario, la información, la vamos a poner en formato objeto, ¿verdad? Pero si yo le digo que mira, que este objeto tiene que seguir, a juro, la interface museo, yo ya sé que entonces, a juro, el nombre va a tener que ser un string, que la ubicación va a tener que ser un string y que abierta va a ser un boolean. Entonces yo defino así mi interface. Entonces es para darle el formato y tipado a objetos y es reutilizable. Y luego, ¿qué más les coloco acá? Bueno, acá yo les pongo cómo hacer opcionales. Si yo, por ejemplo, digo que el ID puede ser string o puede ser number, entonces ¿yo qué hago? Le pongo esta rayita así recta y le digo, bueno, mira, es opcional, puede ser string o puede ser number. Opcional en ese sentido de que es uno o es el otro. Y luego, si yo en esta interface quiero que no siempre me pasen el autor, sino que sea opcional. A veces puede estar presente este atributo, como puede que no esté, entonces yo lo único que hago es colocarle el signo de interrogación antes de ponerle el tipo de dato que va a tener. Y eso es como defino que un atributo sea opcional. Eso es lo que ustedes tienen que saber ahorita de cuál es la diferencia entre utilizar JavaScript y utilizar TypeScript. Es simplemente, Erika, dígame. una pregunta, pero, o sea, let es porque nosotros estamos tipo, no sé, añadiendo una variable string, el nombre de Pedro, pero no es que estamos diciendo que la variable nombre siempre se va a llamar Pedro, ¿no? No, eso puede cambiar, o sea, no siempre se va a llamar Pedro. Ojo, esto es para darles a ustedes un ejemplo. Acá yo la puedo sin inicializar, simplemente decir que cuando lo asignen sea de tipo nombre, ¿ok? No es que siempre se va a llamar Pedro. Ah, ok, ok. Igual que acá, o sea, yo creo mi interface y como es reutilizable, es como que dinámico, entonces yo nada más acá digo, mira, acá esto es string, esto también es string, esto es boolean. Acá es para que ustedes vean, bueno, un ejemplo de qué es string. Yo sé que ustedes ya saben que es un string, pero era un ejemplo para que vieran qué es, ¿ok? Ok, perfecto. Listo, entonces eso es lo que hay que saber de TypeScript. Es para tipado y para los decoradores que ya llegaremos allí. Entonces, bueno, acá no me voy a perder tanto tiempo. ¿Por qué es bueno utilizarlos? Bueno, la productividad es aumentada gracias a que a la estructura. Todo está tan estructurado y tan fácil de leer que yo hago el código y se lo paso a Nicole. Nicole no va a decir qué carrizo hizo Erika, porque Erika trabaja así. No, porque acá hay una manera de hacer las cosas. O sea, es la manera de Nest de hacer las cosas. O sea, el Nest Way. Siempre se hace así y así es como está, ¿ok? Siempre se va a crear el módulo, siempre se va a crear el servicio, siempre se va a crear el controlador y no hay dónde perderse. Entonces, por eso es la productividad aumentada. No es como que, Erika, dime qué hiciste tú. No, tú sabes cuando yo te lo paso porque es el Next Way. Entonces, después es escalable porque está todo tan modularizado, tan bonito, tan bien ordenado que es fácil de escalar. Y bueno, es flexible por lo que ya les comenté. Casos de uso, lo mismo, un REST API, si quieren hacer un WebSocket, si quieren utilizar microservicios, si quieren hacer GraphQL, tienen todas estas posibilidades para hacerlo. Y bueno, es compatible con bastantes ecosistemas, por ejemplo, TypeORM, ojo, es ORM, entonces es el mapeador de objetos relacional, es decir, si ustedes quieren utilizar Postgre, bueno, tenemos TypeORM que está súper bien acoplado con NES, y entonces, nada, utilizarían TypeORM y así ustedes en vez de utilizar Mongo,
utilizan allí. También sirve para Mongoose. Yo les dije, Mongoose va a ser nuestro ODM para conectarnos con quién, con Mongo. Luego acá tenemos Swagger. Eso que yo les dije a ustedes, la documentación de la API. Es decir, este endpoint te acepta GET, te acepta Patch, pero no te acepta PUT. Entonces, bueno, para no tener esa documentación de manera feíta en un Google Docs, así escrito a lo loco, Swagger te la hace automáticamente. Lógicamente tengo que hacer una configuración, definir dónde voy a construir el documento, definir varias cosas, pero él te la construye automáticamente y se va a ver súper linda. Eso lo vamos a hacer nosotros. Y acá, herramientas de testing como qué, como Jest. Eso no lo vamos a ver nosotros. Eso ya es más adelante. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas de utilizar el CLI? Yo antes le decía CLI, después suena más bonito decirle CLI, que es Command Line Interface. Es lo que yo les había comentado, que nosotros, si instalamos el CLI, si yo le hago ciertos comandos por la terminal, él me va a facilitar tanto la creación como la administración y el desarrollo de la aplicación. O sea, la aplicación se encarga de crearlo automáticamente. Yo le pongo nest new y le pongo el nombre del proyecto y genera todos los archivos que son la base. Ok, tú dirás, bueno, lógico, pues, normal, no le veo la gran cosa. Claro, ok, está bien. Te creó ya todos esos archivos, pero después, si yo digo, mira, ahora quiero crear un resource, que se los he repetido varias veces, ese módulo, el módulo de usuario. Entonces tú también puedes poner nest G de generate y rest de resource y el nombre del resource que va a ser, por ejemplo, user y te crea todo ese resource con todos los documentos que tú necesitas. Entonces, bueno, es para crear rápido la estructura del proyecto, para la generación automática de los componentes y no siempre solamente va a ser el resource. El resource te va a englobar módulos, controladores y servicios. Tú pudieras pedirlos por cada uno por separado y te lo hace. También te genera el DTO, que ya les explicaré qué es un DTO. Entonces, bueno, la consistencia, estandarización y la fácil implementación de pruebas. Incluso te genera los archivos de prueba que yo les dije que no vamos a utilizar. Son archivos que se llaman rayita, rayita, spec. Eso los vamos a eliminar porque no es el propósito ahorita. Entonces, ahora sí, ya por fin, Erika, ya llegamos a la parte de que me diste toda la introducción, ya entendí qué son los tipos de aplicación backend que existe, ya entendí por qué NES. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo para poderlo instalar? Bueno, primero, ustedes lógicamente tienen que tener instalado Node. Entonces, si no saben en qué versión tienen, es que van a escribir en la terminal Node, rayita version, y les va a decir la versión que ustedes tienen. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ir haciendo las cosas para hacerlas un poquito más, como más prácticas. Entonces, yo le pongo Node, rayita version, es rayita, rayita, Node, rayita, rayita, version. Y me dice que yo tengo aquí, vamos a ponérselo más en el centro, yo tengo la versión 20. La mínima que ustedes necesitan tener es la 16. Mientras más, o sea, si tienen la 20, bueno, pues muchísimo mejor, pero para que sepan que lo que necesitan es la 16. Entonces, ese es el primer paso, tener Node. Luego también instalar TypeScript. Entonces, bueno, nada, ustedes buscan ahí el comando que va a hacer que si, por ejemplo, yarn install TypeScript. Y ustedes lo buscan e instalan su TypeScript. Bien por esa parte. Ahora sí, en cuanto a Nest. En cuanto a Nest, nosotros tenemos que instalar, bueno, Nest de manera global. Por eso tiene acá la rayita G. Entonces, ¿qué haría yo? Bueno, si utilizo Yarn, si utilizo PNPM, si utilizo NPM, si utilizo Boom, lo que ustedes quieran, cualquier gestor de dependencias, entonces lo que colocarían ustedes, yo ya lo tengo instalado, pero en el caso de ustedes, colocan NPM y de install, pues, la G de global. ¿Por qué? Porque lo van a hacer en el root. Ustedes vieron que literalmente yo lo único que hice fue abrir la terminal y en el root es que ustedes instalan Nest.js/CLI. Entonces, ya teniendo instalado el CLI, el Command Line Interface, entonces ahora yo ya dispongo de todos esos comandos que yo les dije a ustedes que van a ser rápidos. ¿Para qué? Para crear esto que viene siendo el proyecto, ¿ok? Ya lo vamos a crear, ya les voy a enseñar. Luego de que lo creemos, lo único que tenemos que hacer es npm run start dev, ¿ok? Entonces, así directamente, entonces nosotros levantamos nuestro backend, nos asignan un puerto que por default va a ser el puerto 3000. Si ustedes pues lo quieren cambiar por el 3001, el 3002, lo pueden cambiar, no hay ningún rollo. Y recomendado a ustedes que instalen Postman. Entonces, bueno, ¿qué haríamos? Haríamos acá, buscamos Postman y ustedes se lo descargan, ¿verdad? Ustedes que no me fue a Google, sino un enlace que yo ya tenía. Ajá, entonces se van acá a Postman y se lo descargan. ¿Y por qué necesitamos Postman?
Bueno, porque es el que nos va, bueno, ustedes acá buscan cómo descargarlo, es una aplicación normal y después de que se lo descarguen acá Postman, pues acá ven, le dan download, en vez de irse a la página principal, ustedes acá seleccionan, mira, quiero para el chip que tengan ustedes, se descarga Postman. Una vez descargado les va a aparecer a ustedes así, seguramente les aparece que sí en el home, entonces ustedes lo único que van a hacer es después irse a la parte donde van a verificar qué cosas, estos endpoints, estas rutas que yo les estoy diciendo. Entonces, bueno, como nosotros no tenemos déjeme poner esto a ver si se agarra más zoom. Erika, pero, o sea, pero ¿qué es el Postman? Tipo, ¿dónde lo vamos a hostear? No, 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 no. no entendí qué es Postman. el... Ok, vuelvo a repetir. Con Postman nosotros vamos a probar los endpoints. ¿Qué son los endpoints? Los URLs que yo les había dicho, ¿verdad? Entonces, esto no es para hostearlo. Hostearlo lo haríamos nosotros con Railway. Hay muchas más plataformas, pero nosotros vamos a utilizar Railway. Postman es para probar esos endpoints. Así como yo te digo, si cuando yo los hostee o ahorita que yo estoy trabajando en localhost, yo voy a crear, por ejemplo, user. Y esto me traería user si yo creo ese controlador, eso que les voy a explicar ahorita más adelante. Entonces acá yo puedo verificar que ese endpoint que yo te estoy dando, eso que estoy creando de usuarios, o si defino productos, o si defino, no sé, lo que tú quieras definir allí, yo acá puedo probar esos endpoints, ¿verdad? ¿Con qué? Con los diferentes métodos que yo les mencioné que permitía HTTP. Puedo probar el get, puedo probar el post, puedo probar el put, el patch, el delete. Entonces, esta es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para probar esos endpoints. Por ejemplo, yo estoy creando un REST API para traerme la información que utilizamos, ¿se acuerdan? En Mongo. Por ejemplo, el listing and review de la colección de Airbnb. Entonces, yo acá puedo crear un endpoint que se llama Airbnb. Y yo con un get quiero probar que me traiga todo lo de la colección de Airbnb. ¿Sí te acuerdas de eso, verdad? Ah, no, no, perfecto, perfecto. Sí, sí, ahora sí entendí. Era como para probar, ok. Ok, ok. O quitando la de Airbnb, irnos a la que había de películas. ¿Te acuerdas que había una que era de teatros, películas y Sí, comentaristas? Entonces ujú. yo puedo definir un endpoint que sea para movies, otro que sea para comentarista, otro que sea para teatro. Entonces yo acá pruebo ese endpoint que yo voy a crear cuando yo les enseñe que es un controlador. Es simplemente decirles estas son las herramientas que nosotros necesitamos es Postman para probar los endpoints, que todas las cosas que nosotros estemos haciendo estén devolviendo como necesitemos. Para probar el get, para probar el post y el put y el patch y el delete. Pueden hablar. Tengo dos preguntas. La primera, ¿el Postman se instalaría antes o después de ya haber instalado CLI? No tiene nada que ver. El Postman no tiene nada que ver con eso. Eso puedes utilizarlo con Express, lo puedes utilizar con, no sé, con Spring, con lo que tú quieras. O sea, Postman no importa si lo instalas antes o después. Puedes hacerlo al comienzo si tú quieres. Simplemente es cómo se van a probar las rutas, ¿ok? Más nada. Y lo otro es que este está disponible nada más para dispositivos Apple, porque en el download nada más había para Apple ahí. No, no, no. O sea, sale porque me detecta que yo estoy en Mac. Pero acá abajo dicen, mira, no es tu sistema operativo, entonces descárgalo para Windows o para Linux. Y en ese caso tú le darías. Es simplemente porque él detecta que yo tengo Mac. Ah, bueno, vale. Ok. Entonces, nada, en ustedes, seguramente si tienen Windows, les aparece la opción de Windows y acá abajito, no es tu sistema operativo, entonces les saldría lo de Mac. Entonces ya sabemos por qué nosotros vamos a tener que tener Postman. Para probar los endpoints que vamos a generar. Y los generaremos cuando yo les explique esto que está acá, que aún no hemos llegado a esa parte. Pero primero vamos a crear el proyecto. Entonces yo instalé el CLI, que, o sea, yo la tengo instalado, pero ustedes literalmente lo único que tienen que hacer es agarrar, copiarse esto y se ponen acá en la terminal y nada, lo pegarían, instalan su CLI de manera global y ya está. Listo, entonces. Ahora, ya teniendo instalado el CLI, yo voy a crear el proyecto. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Yo tengo una carpeta que se llama prepa, ¿verdad? Y esta carpeta prepa es donde yo voy a crear el proyecto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Es literalmente crear esto mismo que está acá. No voy a poner project name, voy a poner que sí, ejercicio de rayita prepa, lo que sea. Pero lo que tengo que hacer es poner nest y poner new. Y acá pongo que sí, ejercicio rayita prepa y le doy crear.
Entonces, fíjense, acá me da para elegir cuál va a ser mi manejador de paquetes. Tengo para elegir NPM, tengo para elegir Yarn, tengo para elegir PNPM. La mayoría de ustedes seguramente va a elegir Yarn, pero realmente Yarn es uno de los más lenticos. Entonces yo le voy a dar NPM porque yo sé que, o sea, no sé por qué, pero mi computadora da ese error, para después utilizar uno que a mí sí me gusta, que el que a mí me gusta, sí, es este que está acá. ¿Lo tengo aquí? Ah, no lo tengo aquí. Bueno, ya sé, déjenme buscarlos acá. Este mismo que está acá, Boom Package Manager. Nos vamos aquí y vamos acá a Package Manager. Entonces, bueno, esto no es nuevo para ustedes. Esto que tenemos acá, ustedes ya conocían Yarn, ya conocían NPM, PNPM. Bueno, pero en el que yo utilizo es Boom. Entonces, Boom es muchísimo más rápido. Les recomiendo, si quieren instalarlo, también acá tienen el comando. Esto es lo único que tienen que hacer a nivel del root. Así como instalaron el CLI o van a instalar el CLI, instalan Boom y pueden utilizar Boom en vez de utilizar Yarn, porque Yarn es de los más lentos. Entonces, esto es simplemente extra. Esto no tiene nada que ver ni con Nest, no tiene nada que ver ni con backend. Es simplemente para que sepan que, bueno, este es el que yo utilizo. Se los recomiendo porque es más rápido que Yarn y es simplemente el manejador de paquetes. Entonces, acá en el caso mío, me había dado error con NPM. Entonces, yo lo único que hago es que, bueno, ya me creo el proyecto. Si se fijan, yo abro la carpeta, me creo este que se llama ejercicio prepa. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a ir acá a ejercicio rayita prepa y ya estoy en la carpeta de prepa. Como no me instaló completamente todo, porque acá dijo que NPM falló, él simplemente me creó los archivos base, pero no ha instalado todas las dependencias con NPM, entonces yo le hago boom install, que es lo que yo utilizo, si no ustedes hacen su con Yarn, y ya acá ya están instaladas todas las dependencias. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, entonces voy a llevar todo esto que acabo de crear, me lo llevo a VS Code, y ahora sí vamos a ver qué es todo lo que creó. ¿Se entendió toda esa parte de la instalación? Sí, es Creo que similar sí. a lo que Ok, vimos más o menos en sistemas de info. ok, lo mismo. Pueden utilizar Yarn. Si hacen con Yarn, se van a dar cuenta que no va a ser tan rápido como lo acabo de crear acá. Y se los puedo comprobar. Fíjense acá. Vuelvo a crear otro proyecto aquí. Lo vamos a llamar como Nest New y le pongo ejemplo. Y ahora acá en vez de seleccionar NPM pongo Yarn. Fíjense todo lo que tarda. El boom me lo creó ahí mismito, no tardó nada. Tardó, acá a ver si me dice cuánto tiempo. 215 milisegundos. Y acaba con Yarn y todavía sigue y tarda y tarda. Entonces, nada, es una sugerencia que si quieren utilizar Boom, pueden utilizarlo. Entonces, ahora sí, ya volviendo. Nosotros entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos todos estos archivos que nos creó. Fíjense aquí. Nos va a crear este que se llama el main. Este es el archivo más básico. Igual como ¿cómo que se llama? En algoritmos, nosotros, o por lo menos yo que vi clases con el profe Luis Bello, siempre nos obligaba a tener un archivo main. Ese archivo main es el que va a ser la base. Entonces, bueno, acá es donde como base va a correr la aplicación. ¿Y qué tenemos? Bueno, acá nosotros vamos a ver que vamos a tener el Next Factory. ¿Qué es lo que va a hacer Next Factory? Bueno, así como suena, es crear una nueva instancia de la aplicación utilizando ¿qué cosa? Utilizando el módulo de la raíz. Y si se acuerdan, yo les dije que los módulos era como que los que gestionaban las cositas, el que gestionaba todo. Entonces él va a tomar este archivo de acá, va a ver qué cosas tiene, qué dependencias tiene y, y va a crear la aplicación. Entonces, simplemente este archivo a este nivel es crear la aplicación, crear la instancia de la aplicación. Después acá, ¿qué le digo? Ah, mira, ¿por qué puerto? Si yo estoy utilizando qué cosas, variables de envolvimiento, que yo les hablé a ustedes de las variables de envolvimiento, les dije que es todo eso que queremos tener como privado para no tener expuesto. Bueno, la gente quizás no, ¿sabes? No tiene por qué saber tu puerto. ¿Ok? Entonces lo ponemos como variable de envolvimiento. O sea, cualquiera que se meta en el GitHub no tiene por qué saber tu puerto. Eso después tú se lo pasarás a, o sea, el que te hace el hosting, se lo pasas como variable de envolvimiento y ya está. Pero acá, si tú no le estás pasando nada por default en envolvimiento, entonces él toma el puerto 3000, que es lo que yo les dije. Entonces, este main es simplemente para crear la aplicación. Es el puerto de entrada. Ahí se pueden instalar más cosas, que ya también lo veremos en la próxima prepa. Ahí podemos configurar una cosa que se llama cores,
que son los recursos compartidos. O sea, si ustedes van a hacer acá peticiones de que el front te vaya a hacer una petición acá al back, y esa petición por dónde se realiza por un navegador. Y ese protocolo de CORDS, bueno, tiene que estar regulado porque no cualquiera te puede hacer una petición desde cualquier navegador. Tú tienes que regular de que, mira, a mi backend nada más me puede hacer peticiones el front, no puede hacerme peticiones cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque eso es seguridad. Entonces, en ese caso, en la próxima prepa lo haremos, pero eso lo vamos a hacer a este nivel, a nivel del main. Ahora, ya sabiendo qué es el main, y también se pueden hacer más cosas, pero es mejor que no nos metamos ahorita porque no sabemos ni la estructura de las otras cosas. Ahora, yo les dije, les hablé de manera general de una cosa que se llama un recurso, un resource. Un resource abarca que un controlador, un módulo y un servicio. Entonces, bueno, vamos a ver qué es todo esto. Primero, empezamos con el módulo. ¿Qué es lo que hace el módulo? El módulo es el que se va a encargar como que el que va a llevar carpeticas. Ya lo veremos en las láminas, pero quiero que primero lo vean en código y después se los explico en láminas. Entonces, él lleva sus carpeticas en el sentido de llevar un orden. ¿Por qué? Porque acá yo tengo imports. Como este módulo es el módulo general de la aplicación, acá yo tendría que importar si voy a tener los teatros, voy a tener, ¿qué más habíamos dicho? Comentaristas, tengo películas. Entonces yo voy a tener un módulo para pedir películas, un módulo para pedir comentaristas, un módulo para pedir teatros. Todo eso, como van a ser módulos por separados, porque acá la idea en un REST API es que todas las peticiones de cada cosa se hagan por separado, no era como en GraphQL, que era todo dinámico, se podían hacer las consultas juntas, ¿verdad? Todo va a estar tan separado que yo voy a necesitar importar cada uno de esos módulos. El módulo del teatro, el módulo del comentarista, el módulo de las películas. Y acá yo importo todos los módulos que nosotros vamos a crear. Ahorita lo pueden ver como si existiera un módulo por cada colección que teníamos en Mongo. Es un ejemplo de verlo así. Importo todos esos módulos. Luego acá que digo, bueno, ¿quién es el controlador? El controlador es el que va a manejar las rutas en este es el nivel más alto. Entonces la única ruta que existe es la ruta del get. Si yo simplemente pongo localhost y a localhost le hago un get, porque acá no tiene ninguna ruta, acá yo no pongo que sea la ruta users, no le pongo nada. Entonces, él va a simplemente dar un saludo. El controlador es para eso, para colocar cuál va a ser la ruta y qué peticiones me va a aceptar. Y luego acá en el servicio, bueno, es toda la lógica de negocio que va a haber aquí. Por ejemplo, conectarte con una base de datos, conectarte con otra API, es todo lo que va a conectar al otro lado. Todo, como que todo lo que va a salir del back. Veámoslo así. Es toda la lógica de lo que va a hacer por detrás de nuestra aplicación backend. Entonces, si se fijan, fíjate, yo acá en el controlador, que es donde yo definía la ruta y el método que voy a utilizar, si se dan cuenta, yo estoy llamando a un método del servicio, que es el saludar. En este caso, ustedes podrían tener, sería que sí, get users. Entonces, ese get users, después en su servicio tiene la lógica de cómo Mongoose se va a conectar con la base de datos. Ojo, sé que ahorita lo ven raro, todos estos arrobas que no están entendiendo, ya los vamos a ver, y acá quiero aclarar que todo se maneja con clase. Pero el objetivo ahorita de lo que les estoy mostrando es que simplemente vean que existe el archivo main, que va a existir algo que se llama resource, que va a englobar tanto al controlador, al módulo, al servicio, y si existe un DTO. Vean esto, entienden solamente, o sea, sin entender qué es ni qué es la clase, ni qué es el controlador, ni nada, entienden la estructura de los archivos, que ese es mi propósito ahorita. Sí, está clara, creo. Ok, entonces main es para la aplicación, para crear la aplicación, definir el puerto. Y si quiero acá, después puedo configurar cores, puedo hacer varias cosas. Luego, el módulo, que es como la carpetica que maneja como que las dependencias de todo. El servicio que conecta con la lógica de todo lo que va a venir por detrás del back. Y el controlador para definir rutas y colocar métodos. Y acá esto, al parecer, no me lo instaló, esto lo voy a tener que instalar manualmente. Entonces, denme un chancecito a ver dónde está. Era aquí. Entonces pongo boom app y esto. Y ahorita ya debería eliminarse este problemita que tiene acá, porque al parecer no lo instaló. Pues. Bueno, ya veremos. Vamos a cerrar y volverlo a abrir. Ya no debería haber el error de que eso no lo instaló. Ok. Sí, ya no sale el error. Fue, no sé, por alguna razón no me instaló esto de NextCommand, pero
nada, cualquier cosa, si no ustedes lo instalan manualmente. Volvemos entonces a las láminas. Ya creamos el proyecto, ya después si lo vamos a correr, entonces con run start dev lo podemos hacer también, podemos acá correrlo. Entonces vamos a ver, si no saben, buscan acá la chuletica de lo que yo hice. Entonces ponemos boom, run, start, dev y es como para levantarlo. Ah, no, acá es start, dev, sin el run, ¿ok? El run solamente cuando, pues, es que no lo hice. Ya va, como que, ya va. Pero es que no, porque no está dando. Porque, no, porque fíjense, lo estoy haciendo en la carpeta que no es. Si se dan cuenta, estoy en la carpeta prepa, no estoy en la carpeta de, lo hice mal. Un momentito. Acá, en ejercicio prepa, vamos acá. Entonces, ahora sí. Boom install. Y ahora sí está instalando todas las dependencias. Ok, excelente. Acá me debería crear el archivo, que es o sea, el archivo de las dependencias, me lo creó. Y ahora sí, si yo hago boom, start, pues, dev, entonces ahora sí me levanta la aplicación. ¿Se entendía lo que hice? La cuestión estaba que yo estaba instalando las dependencias a nivel de la carpeta prepa, pero yo tenía la carpeta prepa donde yo creé el ejemplo y el ejercicio. Yo tengo que venirme acá y acá es donde yo instalar las dependencias, que es con boom install o yan install o npm install o lo que ustedes quieran. Después de que instalen todas las dependencias, debería generarse acá el archivo de las dependencias y después de que estén ya todas creadas, ustedes sí pueden ejecutar el comando de run start dev y ya teniendo, pueden levantar acá su backend. Entonces, ahora el back está corriendo por el puerto, ¿qué? Por el puerto 3000. Y nada, ya después cuando nosotros, por ejemplo, creemos acá un resource que sea, por ejemplo, de user, ahora como ya sí está corriendo, yo puedo irme a Postman y en Postman sí puedo probar aquí los endpoints. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy pasándole localhost. ¿Por qué? Porque por defecto era 3000. Si ven acá, yo tenía en el controlador una cosa para que él hiciera un get, pero yo a este get no le estoy poniendo ahorita una ruta como tal. Entonces esto, por estar en lo más root de todo el proyecto, esto lo va a correr con el slash normalito. Y ese get, bueno, es lo que tenían ahí que decías decir hola y acá me vuelve un hello world, pero si yo después creo algo que sea user, bueno, ahí lo probaremos. Entonces, bueno, volviendo a las láminas, esa parte quedó clara, todo lo que les hablé de la estructura del proyecto, de cómo levantar el back, y después de cómo verlo acá en Postman. Sí, sí, sí. Ok, bueno, y la cuestión mía fue porque instalé las dependencias en la carpeta que decía prepa y no en la carpeta que estaba el proyecto como tal, ¿ok? Ese fue Ok. mi problemita. Pero nada, bien por allí. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Tenemos las clases, tenemos los controladores, los decoradores, el módulo, el recurso, el servicio, el interceptor, el guard y el pipe. Pero así dicho de esa manera, son demasiadas cosas y queda como que muy, muy al aire. Entonces yo decidí hacerlo como una pirámide. La pirámide es la base y los cimientos para todo, y todo lo que está al lado son como cosas que ayudan, que embellecen y que hacen más fácil el trabajo, pero sin esto no hay aplicación. Entonces, ¿qué son? Bueno, son los tres archivos que les dije: el controlador, el módulo y el servicio, y todos ellos se engloban como un resource. Luego tenemos que interceptors, pipes y guards. Esto es bueno para proteger rutas, los pipes es para hacer validaciones, el decorador es lo que yo les digo que es el patrón de diseño que nos va a servir para todo, y los interceptors que no nos vamos a meter en eso. Entonces, esos componentes básicos, el servicio, que es la lógica del negocio, el cerebro de la aplicación, es lo que te va a permitir conectarte, claro, porque el back no se va a quedar allí, el propósito es que se conecte con otra API, que se conecte con una base de datos, que se conecte con algo atrás. Entonces, el que va a hacer esa conexión con el cerebro de la aplicación es el servicio. Entonces, si vamos a utilizar TypeORM porque vamos a hacer Postgre, en ese caso, bueno, ahí tendremos todo en el servicio, toda la lógica de TypeORM.
Luego, si vamos a utilizar Mongoose, tendremos toda la lógica de Mongoose, todas las llamadas de la colección, del esquema y todo allí. El módulo. El módulo es simplemente para organizar todos los recursos, llevar ese orden. Necesito para este recurso importar este componente. Este después se va a exportar. ¿Por qué? Porque es reutilizable y quizás otro lo necesite. ¿Quién va a ser mi provider? Mi provider es el servicio. Entonces digo, ¿quién va a ser mi servicio? Es llevar un orden de las carpetas y el controlador es el que va a establecer las rutas, los endpoints que les dije y que los sigo mencionando y establecer cuáles son esas solicitudes o esos métodos HTTP que vamos a permitir para esa ruta. Entonces acá pongo yo, antes de entender estos componentes básicos es necesario entender qué es un decorador. Entonces los decoradores los vieron en sistemas de info y es la base. O sea, por eso es que necesitamos TypeScript, para tipar los datos y para tener decoradores. Y nosotros en sistemas de info, si nos metíamos en la página, esta, la del gurú, lo ponían como un rodillo, lo ponían como una matrosca, donde una cosa se metía dentro de la otra. Entonces, bueno, ¿cómo es esto? Imagínense una personita normal, una persona normal, común y corriente, que no tiene nada, o sea, una persona sencilla. Si yo le doy así tipo Superman, le doy la capa, cuando Superman tiene la capa, adquiere superpoderes, ¿verdad? ¿Cuáles son esos superpoderes? Bueno, volar, super fuerza, correr más rápido y no sé, visión, no me acuerdo qué era la visión de algo, tenía Superman. Entonces, un decorador es algo así. Si yo le paso el decorador, ¿qué va a hacer? Ponerle esa capa, ponerle, bueno, sí, literalmente ponerle esa capa, entonces yo le voy a dar ciertas características o ciertas funciones que yo no necesito ponerlas y programarlas ahí como primitivas, sino que si le paso el decorador get, yo ya sé entonces que ese endpoint va a permitir el método get. Yo no tengo que definir de manera primitiva el get de HTTP para que esa ruta funcione y permita el get. Entonces es lo que yo les pongo acá. ¿Y a qué se lo puedo añadir? Bueno, se lo puedo añadir una clase para tener una clase sencilla y si yo le paso un decorador, entonces esa clase se comporta como cierto tipo. Se lo puedo pasar a métodos como que, bueno, ¿se acuerdan que las clases nosotros definíamos propiedades y definíamos métodos? Entonces en los métodos de las clases yo le puedo pasar un decorador y hacer que ese método actúe de cierta manera. A las propiedades yo le puedo pasar entonces un decorador a una propiedad y hacer que esa propiedad actúe de cierta manera y también a los parámetros. Los parámetros es literalmente lo que una función recibe, o sea, una función, un método reciben. ¿Se acuerdan, por ejemplo? Que si la función decir hola, entonces tú tienes que recibir el nombre para después poder decir hola más concatenar el nombre, hola Erika. Bueno, entonces los parámetros es lo que reciben las funciones o métodos. Y a esos parámetros yo también les puedo pasar decoradores para que tengan ciertas características. Entonces, véanlo como que algo base, yo le paso algo para que tenga esas funcionalidades, esos poderes de hacer algo sin yo tener que programarlo de manera primitiva. ¿Queda lógica? ¿Queda claro esa parte? No. Sí, bueno, ¿Quién más iba a hablar? ¿Lo vuelvo a repetir? creo que alguien dijo que no, no sé. Ok, bueno, volvemos a explicarlo. Yo tengo acá la clase de controlador de usuarios, igual como la tenía aquí. Volvemos a VS Code. Si se fijan, yo tenía el controlador de la app, que era el controlador general del root de la aplicación. Yo defino una clase que se llama controlador de la aplicación. Esta clase, de hecho, la vemos vacía. ¿Dónde acá yo defino que esto va a ser un controlador? Yo no estoy diciendo que, mira, esta clase va a tener la característica de poder generar rutas y poder colocar esos slash a los URLs y aceptar peticiones HTTP. Yo no estoy haciendo esto de manera primitiva. Yo simplemente defino una clase a la cual le pase un nombre y yo al pasarle el decorador ya digo, esta clase tiene el superpoder de poder hacer lo que debería hacer un controlador. Eso es lo que les quiero decir. Igual acá, bueno, acá en el controlador que les comenté, tengo un constructor y ese constructor que necesita. Bueno, necesito tener el servicio de la app. ¿Para qué? Bueno, para poder llamar, lógicamente, los métodos del servicio, que son los que después se encargarán de hacer lo que ellos necesiten hacer. Y yo creo acá, dentro de esta clase de controlador, el método llamado saludar, get hello.
¿ok? Pero get hello, si te estás dando cuenta, nada más dice, mira, ok, vas a retornar un string. El método retorna un string, pero yo, o sea, no estoy diciendo qué es lo que hace el método, ni nada, yo no le estoy poniendo código. Entonces, ¿yo qué hago? Le paso un decorador al método, así como puedo pasarle decoradores a clases, puedo pasarle decoradores a el método. Entonces, bueno, en este caso yo estoy diciendo que este método tiene la característica de que cuando en esta ruta, por ser un controlador, se haga un get, me fastidia que cada vez que hago hover salga eso. Ajá, que cuando se haga un get, va a actuar como un get de petición HTTP. O sea, al momento en cuando yo me paré acá en el root y yo puse acá get, si pongo post no me va a devolver nada, porque yo no tengo acá nada como un post, lo tengo como get. Entonces yo digo que ese decorador de get me va a permitir entonces que cuando hagan la petición HTTP se ejecute este método. Le doy el superpoder de que cuando se ocurra eso, entonces se ejecute este método de acá, ¿ok? Eso es lo que yo lo que llevo rato tratando de explicar. Entonces, eso es lo que van a hacer los decoradores. Van a hacer un patrón de diseño que permite encapsular lógica y si los colocamos antes de una clase, de un método, de una propiedad o de un parámetro, ellos adquieren todo ese código o esa funcionalidad para que ahora se pueda dar esto, ¿ok? O sea, pueda hacer lo que se le está pasando. Ahora sí se entendió. Sí, sí, sí. Ok. Los demás. Bueno. Ramón, ¿sigues allí? Ok, creo que no. Después tenemos acá ventajas de utilizar decoradores. Tenemos la configuración de componentes. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque nos permite crear el componente de un controlador, de un servicio, de un módulo, lo mismo. Así como yo le pasé a la clase de controlador, le pasé el decorador de controlador y lo definí como un controlador, también lo voy a hacer para un servicio que va a ser injectable y luego también se lo puedo pasar a módulos, que bueno, lo defino como módulo, que nos permiten hacer inyección de dependencias, porque yo en cada resource yo no tengo que definir que es un controlador y copiar el código del controlador para definirlo como controlador, sino que hago una inyección de dependencia, defino una vez, claro, Neste lo está dando ya todo a ti, tú pudieras crear decoradores, pero si se dan cuenta, no es que voy a irme a cada uno de los controladores, definir la funcionalidad, sino que lo creo esa funcionalidad en un solo archivo y ese archivo es reutilizable. Entonces eso es lo que quiere decir inyección de dependencia. Te permiten incluso los decoradores hacer validaciones y transformación de datos, que ya los veremos cuando lleguemos al DTO y te hace el código más limpio. ¿Por qué? Porque no tienes el bojote de código que define el controlador, sino que simplemente tienes el decorador y tú ya ves, mira, ya funciona como controlador y ya está, más nada. Entonces es más limpio y legible. ¿Qué les digo? Decoradores de clases. Pues, los más comunes que nosotros vamos a ver va a ser el de controlador. Yo voy a tener una clase porque siempre en cada archivo vamos a definir una clase. Siempre, acá vamos a trabajar todo con clase. Entonces, yo me paro, digamos, yo creé que si user.controller.typescript, ese archivo, creo la clase. Bueno, entonces yo le paso el decorador de controlador y ya yo sé que esta clase va a funcionar como controlador. Luego, si voy a hacer lo mismo en el servicio, bueno, entonces, ¿qué le voy a pasar? El injectable. Porque el injectable es el que funciona como servicio. Y luego, si voy a crear un módulo, le paso el decorador módulo. Esos son los tres más comunes y los que tienen que saber. Y se colocan antes de definir la clase. Y todos los archivos que vamos a tener siempre van a ser clases. ¿Ok? Erika, y solamente basta con ponerlo, ¿verdad? Con no ponerlo ya él toma todo lo que, por ejemplo, lo eyecta, él toma todo lo que hace eso, pues. Sí. Solamente ustedes lo escriben y ya no tienen que hacer más nada. Por eso es que es buenísimo. Imagínate que yo ahorita me dedicara tiempo a explicarles cómo escribir el código para que esta clase funcione como un controlador. Tardaríamos mucho. Entonces, yo con decirles a ustedes, colocan el controlador antes de la clase, él lo toma y ya adquiere ese superpoder, por así decirlo. En tal caso, lo único es que lo escriben y si les dicen, mira, no le importaste, le das aquí a las 3 estrellitas, o por lo menos a mí siempre me salen 3 estrellitas y le digo que lo importe automáticamente y ya está, ¿ok? Eso es todo.
Ok. Perfecto, sí. Ahora, decoradores de métodos. Bueno, yo ya les dije, creé mi clase controlador. Le definí que va a tener lo que va a ser un controlador. Ahora, los métodos, yo también le puedo dar esos superpoderes o esas propiedades. Entonces, ya estando en el controlador, yo necesito definir lo que les dije, los métodos HTTP para que se puedan crear usuarios, mandar usuarios, modificar usuarios, eliminar usuarios, que es en el caso este de user. Entonces, yo voy a tener estos... estos métodos o sea, estos decoradores de métodos como el get, el post, el put, el delete. Hay patch, hay head, hay varios, todos los que vimos en la página esta. Es simplemente antes del método de la clase, le pasamos el decorador y ya literalmente hace la función HTTP y va a funcionar en Postman. ¿Ok? Excelente entonces en esa parte de los métodos. Ahora, también puede ser, y esto no es tan común y no creo que lo vayamos a hacer, pero se los menciono. Igual, si se están enredando mucho ahorita, déjenlo así como que, ok, existe y ya. ¿Para qué? Para propiedades. Entonces nosotros en las clases definimos propiedades y definimos métodos. En este caso, yo estoy definiendo una propiedad para la clase servicio, pero yo estoy en Profile User. Y justamente para Profile User yo necesito tener el servicio del usuario. ¿Por qué? Porque el perfil depende del usuario. Pero si se dan cuenta, yo les dije que todo iba a estar modularizado. Perfil de un lado, usuario del otro. Entonces yo necesito acá inyectar el servicio de otro resource, de otro módulo. Y eso está separado. Entonces, como eso está separado, yo necesito utilizar acá inject. ¿Por qué? Porque no es propio del módulo, sino que es de otro módulo, de otro resource. Entonces, bueno, yo necesito inyectarlo para poder utilizar el servicio de otra cosa diferente a profile, a otra carpeta aparte, por así decirlo. Entonces, por eso es que yo utilizo inject. No es tan común, pero bueno, para que sepan que si van a inyectar servicios que se encuentran en otro resource, que están en una carpeta aparte, utilizaríamos inject. Y luego existe otro que se llama columna, es como para definir, cuando estemos definiendo que si la entidad, si utilizamos type ORM por ser relacional, utilizamos bueno, que nuestra propiedad es de tipo columna. ¿Por qué? Bueno, porque en relacional nosotros utilizamos columna. Es simplemente para decir, mira, esta propiedad es una columna. ¿Una columna de qué? Del modelo relacional. Y ya, eso es todo. Ojo, lo anterior lo pueden ignorar porque no está necesario ahorita. Ahora, parámetros. Esto sí es importante. ¿Qué son los parámetros? Lo que yo les digo a ustedes es que un método recibe parámetros. Por ejemplo, para el método sayHello. Entonces tú tienes que poner hello más el nombre que te pasen. Bueno, nosotros el nombre tenemos que pasarlo como parámetros a un método. Y yo puedo pasarle acá decoradores a esos parámetros. Si se dan cuenta que en getUser yo necesito recibir el nombre y necesito recibir la edad. Por alguna razón necesito eso. Bueno, este nombre, como siempre los decoradores se ponen antes, yo se lo paso acá como @query. O acá también a H se lo paso como query. ¿Pero qué es query? Bueno, son lugares de donde se va a sacar la información. La información, cuando cuando te lo envían en un URL, tú puedes sacar la información directa del URL. ¿Con qué? Con parámetros. Es decir, que venga, por ejemplo, users/1. Entonces, si es el user 1, tú quieres buscar el user 1, bueno, lo sacaría de ese /1 si utilizas params. Si utilizas body, viene en el body de la petición. O sea, ahí ustedes tendrían que ver cuál es el formato del encabezado de HTTP. O sea, está como que toda la parte del head, está el body. Bueno, acá lo sacarías del body de la petición HTTP. Luego tenemos query. Query también, él como tal los va a sacar del URL, pero ¿qué pasa? Ya no sería como /user/1 para buscar el usuario 1. Acá va a pasar como parámetros de una consulta. Esto lo van a ver como name, dos puntos y un signo de interrogación. Bueno, eso lo va a sacar y ya lo tenemos en la próxima lámina y lo veremos un poquito mejor de cómo se ve eso en el URL. Pero es para ver que lo va a sacar como si fuera una consulta que esté incrustada en el URL. Luego, saber si lo va a sacar de los headers. Quizás el headers tenga algún token de autentificación.
Entonces él puede sacar, si nosotros queremos que acá salga el token de autentificación, porque esto tiene un login y quieres que te pasen el token, bueno, tú lo puedes sacar del header. Es simplemente ver de esa petición HTTP en qué parte yo voy a sacar esta información para poderla pasar como parámetro al método de mi clase, ¿ok? Eso es solo. Ya lo veremos en las próximas láminas. ¿Se entiende esta parte? Sí, sí. O sea, tiene full cositas, pero sí, sí. Tiene muchas cosas, pero ya también, o sea, como les digo, esta es la teoría para que ya mañana podamos, mañana no, perdón, el sábado que viene podamos hacerlo ya todo directamente en el código. Entonces, Sí. el módulo. Entonces, el módulo es lo que yo les estaba diciendo que es como las carpeticas, lo que tener todo organizado. Fíjense acá, el application module es literalmente el que está en el root. Este que va a englobar, o sea, ¿cuál es el del root? Volvemos de nuevo al código. Este que está acá, el app module. Nosotros vamos a ver que yo acá, ¿qué creo? Creo la clase módulo. ¿Y qué tiene la clase? Literalmente nada, no tiene nada. ¿Por qué? Porque todo se lo estoy pasando en el decorador de módulo. Ok, ya sé que entonces esta clase actúa como módulo, pero ahora ¿qué me piden? Me piden pasar qué voy a importar, cuál va a ser el controlador, cuál va a ser el provider, incluso pudiera exportar. Claro, estando acá a nivel del app, no nos interesa así ahorita, por lo menos ahora, tanto utilizar eso, pero acá lo que yo les pongo entonces es que, bueno, el application module debería importar todos los módulos de la aplicación, el usuario, las órdenes, los productos, todo lo que ustedes quieran. Entonces, todo eso debería salir en el import. Y acá, bueno, cada módulo de estos de usuario tendrá su funcionalidad, pero simplemente es organizar los componentes relacionados como controladores, servicios y otros proveedores. Lo que hace es encapsular. Volvemos aquí. Yo les digo acá, importar. Bueno, para importar otros modulitos o otras cosas. En este caso, importaría usuarios, productos, lo que tuviéramos. Lo otro que nos están pidiendo es, bueno, ¿quién es el controlador de este módulo? Bueno, siempre va a haber uno y en este caso va a ser el app controller. Luego, si nosotros tuviéramos el de user, sería user.controller y en el módulo del user tendría como controlador al user controller. Cada uno va a tener su controller. Y el provider es el servicio. Entonces, definir quién es el servicio o el proveedor a este nivel. Y es el app service. Y acá simplemente estamos definiendo exactamente a dónde va a ir cada una de las cositas. Eso es lo que les pongo. Permite encapsular y agrupar todas las cosas. Y esto se quedó pegado. Voy. Ajá. ¿Cómo hacemos entonces nosotros para crear un módulo? Bueno, yo les había dicho que yo podía crear un resource de manera general. El resource incluía el módulo, incluía el servicio e incluía el controller. Entonces, si yo nada más quiero crear el módulo, pues yo simplemente lo que hago es que poner nest g de generate y mo de módulo y acá le pongo el path. Por ejemplo, users. Entonces yo ahí me lo va a crear como users o le pongo, no sé, productos y así voy. Entonces, nada, ¿qué nos permite esto? Reutilizar componentes en diferentes partes, porque si yo puedo importar y exportar, permite la reutilización de los componentes y bueno, permite gestionar dependencias. Acá hablo más de lo mismo, pero lo divido en que siempre un módulo va a tener estas 4 componentes. Ver qué se importa, quién va a ser su controller, quién va a ser su servicio y si hay que exportar algo porque alguien va a necesitar algo mío. Eso es todo en cuanto al módulo. Y acá se los coloco igual, pero como lo estábamos viendo en el código. ¿Necesito importar algo? Sí, bueno, claro. El controlador de la aplicación necesita importar literalmente los módulos de todo, del user, del producto, de todo lo que nosotros queramos. Siempre hay que establecerle quién va a ser el controlador de este módulo, quién va a ser el servicio de este módulo y si o no se necesita exportar algo. Si no se necesita exportar nada, bueno, entonces nada, no lo exportarán. Eso es todo. Y acá les dejo visto de cómo se ve. Bueno, tenemos acá en user, este que les estoy diciendo que, bueno, el de los usuarios va a tener su módulo de usuarios, que ese módulo de usuarios va a ver, ¿se necesita importar algo? Sí o no. ¿Quién es el controlador de usuarios? ¿Y quién es el servicio? Luego, ajá, tenemos nuestro controller, tenemos nuestro servicio. Y lo mismo, bueno, ocurriría tanto para productos. Y esto es más o menos cómo se van a ver la estructura de las carpetas. Ahora,
el controlador. Es literalmente este dibujito que está haciendo acá. Él lo que va a hacer, se va a encargar, es definir aquellos endpoints. ¿Para qué? Para llevar información de un lado a otro. Define el URL para que la gente acá del front pueda hacer peticiones o recibir, y después esto lo podemos conectar con ¿quién? Con nuestro servicio, que es el que nos va a proveer. Y es por eso que siempre lo dibujo como si fuera un cosito de estos, un camioncito. Entonces, bueno, es lo mismo que tenemos acá, el dibujito este que yo les he dicho 7000 veces. Bueno, ¿dónde está ubicado esto? Bueno, nuestro controlador va a estar ubicado acá generando estos endpoints, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces se pueda consultar. Nosotros vamos a estar consultándolos ahorita con Postman, pero la idea es que los URLs se puedan consultar ¿en dónde? En el front, para que toda esta información se maneje con otra aplicación. Entonces, bueno, nosotros vamos a generar esas rutas para poder conectar a este nivel, ¿ok? Eso es lo que yo les quería mencionar acá. Y ahí sale que lo hice yo. Ajá, excelente. Entonces, si queremos generar un controlador, solamente el controlador, y que no te genere el paquete completo, como les dije con el resource, el comando que tenemos con el CLI es que en la terminal colocamos nesg co de controlador, le colocas el path, que puede ser user, puede ser products, puede ser teatro, puede ser lo que ustedes quieran. Entonces te crea el controlador automáticamente. Y bueno, nada, ya les dije, el controlador es la clase que se encarga de manejar esas solicitudes HTTP que entran, como las respuestas que van a devolver. Son los que definen los puntos finales de la ruta, los endpoints. Y es lo que vemos acá en la próxima lámina. Por eso yo acá me coloqué y lo puse aquí. Bueno, es el que va a definir la ruta de lo que va a entrar y de lo que va a salir. Nosotros ya vimos que podíamos meterle los decoradores de los métodos como get, post, put y delete. Y que podemos procesar y recibir todas esas solicitudes entrantes. No es nuevo esta parte porque lo he repetido varias veces. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a devolver una respuesta HTTP, porque no solamente, ok, te acepto el get, te acepto el post, te acepto el put, te acepto el patch, sino que yo, si ocurrió algún error, yo debería darte una respuesta en esa o sea, devolverte una respuesta de qué está ocurriendo. ¿Por qué? Porque pueden haber tipos de respuestas HTTP. Y eso es lo que y creo que deberíamos, después de decir esto, dejarlo hasta aquí porque ya es demasiado contenido, y hacer como un repaso mental. Bueno, hay respuestas HTTP. Respuestas que ustedes han escuchado, que si 404, la página no fue encontrada. Bueno, hay diferentes tipos de respuestas HTTP. Y él se va a encargar de dar también, devolver esa respuesta, ¿ok? De decir, mira, todo se dio en orden, te devuelve un 200. Ustedes lo van a ver aquí. Bueno, fíjate, me da un 200 de que todo se ejecutó bien. Es un OK. Entonces, si yo pongo que, bueno, cuando ya después haga los try y catch y pongo que me deje un error específico, por ejemplo, si nos vamos acá a los errores de cliente, bueno, un 401, no estás autorizado, no me pasaste un token. Yo necesitaba que por lo menos hubieras hecho el login, no me importa si eres admin, si eres estudiante, si eres lo que tal, no me pasaste un token. Entonces, bueno, te pongo que no está autorizado y yo acá te devolvería un 401. Y tú, como gente del front, puedes ir sabiendo, un 401 me devolviste. Eso quiere decir que entonces te estoy pasando mal el token. No te lo estoy mandando. Algo estoy haciendo y entonces tienen ellos una manera de saber qué es lo que están haciendo mal. Entonces, por eso, él no solamente genera esos métodos, sino que también devuelve estas respuestas HTTP. Bueno, información de successful, estas son de redirección, que no las vamos a utilizar casi. Las del 400, que sí son las que vamos a utilizar, son errores en el cliente. Lo que ya les dije, lo de la autentificación, o la página no fue encontrada porque colocaste mal el endpoint, eso no existe, un 404, etc. O las 500 que es error en el servidor. Decir, mira, no sé, Mongo no está respondiendo. El error está con Mongo. Entonces él ya por lo menos, ok, el error no es mío, no es en cuanto al cliente, porque te pasé las cosas, pero el error está que no sé, que se cayó Mongo. Entonces es devolver todas, o sea, poder llevar y traer esas peticiones entre el front y el back y poder dar una respuesta adecuada de acuerdo a los tipos de respuestas tipadas por HTTP, ¿ok? ¿Se entendió esa parte?
¿Me escuchan? O sea, sí entiendo todo por encima, pero voy a tener que repasarlo después. No, Un no, poquito pesado. sin lugar a duda, yo les mando las láminas y si no entienden algo me pueden volver a escribir. Yo no voy a salir de vacaciones ahorita en carnaval. Me pueden preguntar, no tengo problema. Pero lo que quiero que vean es que, bueno, de manera resumida, y ya después para el sábado que viene retomaremos bien, bueno, nosotros creamos el proyecto de NES, ¿verdad? Teniendo ya el proyecto de NES, me generó los archivos base, que es que, bueno, tenemos el main, que es donde se construía la aplicación, ponía el puerto. Pues, estoy repitiendo para que quede grabado. Después nos genera un controlador, que es el que define todas las rutas. Le paso al decorador de controlador para hacer que la clase del controlador tenga las habilidades de ser un controlador, es decir, generar esos endpoints y procesar la solicitud HTTP. Entonces yo tengo acá, le defino métodos. ¿Métodos para qué? Para cada una de las solicitudes HTTP, como el get, el post, el put, el patch, el delete. El que ustedes quieran, generan acá sus métodos. Pero voy a, ya voy a permitir hablar. Voy a llamar a mi servicio porque el servicio es el que verdaderamente, bueno, acá no vamos a meter la lógica de llamar a Mongoose, de llamar a Mongo. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer el servicio. Entonces, acá es donde yo tengo esa lógica. Eso es lo que quiero que ustedes se lleven. Entonces, bueno, el controller maneja los métodos HTTP y lógicamente también va a dar las respuestas HTTP, que son las que yo les dije, que van desde las del 100, 200, 300, 400, las del 500. Y ahora sí pueden hablar lo que iban a hablar. Bueno, O más que alguien había nada escrito. tendría que estar escrito. Sí, exacto. O sea, ustedes, nada, pueden volverla a ver. Pero acá otra cosita, para que no se lleven nada más estas de manera general, me gustaría, bueno, que vieran cómo se crea entonces el resource. Yo acá arrojo la carpeta en la terminal y le pongo nesgres de resource, ¿verdad? Y yo lo llamo user o user. Si se fijan aquí, me da las opciones de que él te va a crear ese resource. El resource incluye módulo, servicio y controlador, pero para un REST API, que es lo que dijimos que íbamos a utilizar, o para GraphQL, o para microservicios, o para WebSocket. Entonces se pueden construir diferentes tipos de aplicaciones. Nos quedamos en el REST API. Me dice, te genero el CRUD, o sea, te genero los endpoints para el CRUD. Y yo te digo, sí, genéramelos. Entonces, acá, fíjense que me generó acá la carpetica que dice users. Entonces, ¿qué me generó para user? Fíjense, me generó solo, sin yo tener que crear yo la carpeta user manualmente. Yo no tengo ni que crear el servicio manual, ni que crear el controlador manual, ni que crear el módulo manual. Acá ya directamente en el módulo, si se dan cuenta, él no importa nada. Simplemente establece que el controlador de usuarios va a ser user control, el user controller, y lo importa directamente. Por eso es que es buenísimo acá lo de los comandos del CLI, porque te lo da directo. Entonces acá el servicio tampoco lo tuviste que hacer tú de manera manual, él te lo configura. Entonces vámonos al controller. Te creo, como me preguntó, ¿te genero todos los puntos de CRUD? Y yo le dije, sí, ¿me generó qué? Ah, bueno, si ahora yo me conecto con el endpoint que dice /user, y yo le paso, por ejemplo, el método get, entonces va a ejecutarse esto que está acá. Si yo me paro acá, entonces yo le pongo acá user y le hago el get, lo único que va a hacer, mira, me está dando un 404 que no agarró. Entonces vamos a ver, porque, bueno, ahorita lo podemos revisar, pero lo que les quiero decir es que, bueno, fíjense, acá te genera todo el post, te pasa el decorador ya inmediatamente, te pasa el decorador del get. Acá está recibiendo como parámetro. ¿Para qué? Para buscar un ID en específico, igual acá el patch. El patch es para modificar solamente una sola cosita, no es como el put que lo modificaba todo. Entonces le paso acá cuál es el ID y el delete. Te genera todo esto para que tú simplemente tengas que modificar, ¿qué? Bueno, tengas que modificar entonces es el servicio. ¿Dónde está? Acá el servicio. Y hacer todo lo que vas a hacer, si conectarte con Mongoose, si conectarte con TypeORM o lo que sea. Y estos archivos que dicen .spec, que son los de prueba, que yo les dije que no los vamos a utilizar. Entonces, esas partes de acá las podemos eliminar los .spec. Esto que está aquí y lo borramos. Y al final nos quedaría lo mismo que les dije, controlador, módulo, servicio y ya más nada. Y acá, como lo hice desde el CLI, se dan cuenta que yo no puse que acá el a.módulo importara el módulo de usuario, sino que lo hace automáticamente. ¿Por qué? Porque utilicé la CLI.
Y ahora sí, ya esto es todo. Voy a dejar de grabar y sé que es, bueno, es bastante contenido.